Padre, te damos tantas gracias por que podemos estar aquí reunidos en tu precioso nombre. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Padre, porque en tu resurrección encontramos el poder para hacer tu voluntad y seguir firmes en todo momento. Padre mío, te pido que tu palabra esta mañana toque nuestros corazones, que tu palabra hable a nuestras vidas, Señor, y que nos desafíe, Padre mío, para poder ser cada día mejores discípulos tuyos, Señor. Te lo suplico, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por la asistencia. Hoy están todos los jóvenes, los niños aquí. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que están aquí todos juntos. También es importante que nuestros niños estén en alguno de los cultos, ¿verdad? Y que también sepan comportar bien, y eso es muy bueno, hermanos, ¿verdad? Que también desde pequeñitos ellos también sepan cómo comportarse y todo en la casa de nuestro Dios. Así que, hermanos, les pido que antes de tener el tiempo de la enseñanza, revisen sus celulares si ya están apagados, si están en modo silencioso. Su alarma, no vaya a ser que toque ahorita la alarma de los domingos y nos despierte a todos, ¿verdad? Así que revisen bien sus celulares, vamos a ponernos en modo silencioso, vamos a tomar el tiempo para estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. Hermanos, la resurrección de Cristo es una parte esencial del mensaje del Evangelio. La resurrección de Cristo es una doctrina fundamental de la fe cristiana. Repito, la resurrección de Cristo es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Busquen por favor 1 Corintios 15, verso 3 al verso 8, por favor. Ahí está, van a proyectarse los 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al verso 8, o búscalo en tu Biblia para que vean la trascendencia y lo fundamental de la doctrina de la resurrección de Cristo. Léalo conmigo, hermanos. ¿Qué dice 1 Corintios 15, verso 3 al verso 8? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. La resurrección, hermanos, es algo fundamental para la fe cristiana. Es la base de la fe cristiana. Ahí mismo en ese capítulo nos lo compartía Marcos. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana, por demás estamos aquí, ¿verdad? Pero Cristo resucitó. Pero también, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo es la prueba de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Su resurrección es la prueba de que Él es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo. Por favor, busquen Hechos capítulo 2, versículo 32 al versículo 36. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 2, verso 32 al verso 36. Ayúdenme leyéndolo, por favor. Busquen en su Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 32 al versículo 36. ¿Qué dice? Léalo fuerte. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice:
Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es el testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y vean también, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 4. Léalo bien fuerte, hermanos. Romanos 1, 4. Ahí está proyectado. ¿Qué dice? Léalo fuerte. Por la resurrección de entre los muertos, que fue declarado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Por la resurrección de entre los muertos. Pero también su resurrección, su obra expiatoria en la cruz ha quedado completa y es eficaz. ¿Sí me explico? A través de la resurrección aprendemos que su obra expiatoria, o sea, el perdón de pecados en la cruz, ha quedado completa y es eficaz. Romanos 4, 24 y 25, por favor, léanlo, hermanos. Romanos capítulo 4, verso 24 y verso 25, ¿qué dice? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, está completa. La obra del Señor está completa y lo vemos allí en su resurrección. Es eficaz. La sangre de Cristo es eficaz, el perdón de Cristo es eficaz, es lo que nosotros necesitamos. Así que ahora Jesús no solo es el Salvador, sino también es el que santifica, el que aparta, el que intercede. También Él está intercediendo por nosotros, pero escúcheme muy bien, un día volverá como juez. Él es nuestro Señor. Por lo tanto, su resurrección lo pone en un lugar, como dice Pablo en Filipenses capítulo 2, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Dios, para gloria de Dios Padre. Todo esto nos trajo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los enemigos del Señor trataron de negar el hecho de que Jesús se había levantado de la tumba. Desde el comienzo, eso hicieron los enemigos de Cristo. Tratar de negar que Él se había levantado de la tumba. Incluso, este glorioso acontecimiento no fue entendido ni tan siquiera por sus más íntimos seguidores. Tampoco ellos, tampoco los discípulos entendieron la trascendencia y que esto verdaderamente iba a suceder. Ellos gradualmente se dieron cuenta de que su maestro no estaba muerto, sino vivo. Y qué gran diferencia, queridos hermanos y amigos, qué gran diferencia cuando llegaron a comprender plenamente que el Señor había resucitado. Y es lo mismo que debe pasar con nosotros hoy día. Es lo mismo que debe traer a nuestra vida la resurrección de Cristo, hermanos. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, donde leímos hace un momento, quiero que se ubiquen allí. Y quiero mostrarles lo que hizo la resurrección en las personas que están involucradas en este capítulo, en el capítulo 20. Primero, para María Magdalena significó pasar de las lágrimas al gozo. ¿Sí? Para María Magdalena significó pasar de las lágrimas al gozo. ¿Ustedes se acordarán de María Magdalena? ¿Ustedes se acordarán que era una mujer pecadora?
que era una mujer no con una buena reputación, pero fue una mujer que amó a Cristo muchísimo. Así que para María Magdalena significó pasar ¿de qué? De las lágrimas al gozo. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 20, versículo 1, nos dice lo siguiente, hermanos, ayúdenme, siguiéndolo con sus vistas y en algunas partes a leerlo conmigo. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Y vean, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, ¿qué cosa, hermanos? Jesús le dijo, ¿qué cosa? Porque el buen pastor conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Esta expresión es el más alto grado para un maestro. Les llamaban rabís, pero este término Raboni se lo daban única y exclusivamente a aquellos excelentes maestros de la ley. Y le dijo esta mujer, María, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que sus lágrimas se convirtieron ¿en qué? En gozo, en alegría, porque había visto a su Señor resucitado. Ya no estaba más muerto, ya su cuerpo no estaba allí. Estos primeros versículos, hermanos, tienen grandes simbolismos que puede ayudarnos a entender también un poco más toda esta situación. Hay algo que quiero resaltar rápido cuando habla de cuando entraron los discípulos al sepulcro. Dice la Biblia en el versículo, cuando dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Tal vez no nos dice nada esto, ¿no es verdad? Pero hay un simbolismo allí.
Cuando estuvimos allá, como les he dicho, hermanos, y lo digo con toda humildad, en Israel, y cuando estuvimos en la tumba de Cristo, ahorita les vamos a mostrar unas fotos de esto. Nos explicaban esta tradición de los judíos. Cuando se sentaban a la mesa, el padre de familia, él estaba comía y le servían de todo. Pero si el padre de familia se levantaba, tomaba su servilleta y la hacía bolitas y la dejaba ahí. Eso significaba que él ya había terminado de comer y no volvía a la mesa, ya había acabado. Pero si esa servilleta la dejaba doblada, bien dobladita, puesta en la mesa, significaba que él iba a levantarse, pero regresaría a seguir comiendo. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el sudario de Jesús? Estaba doblado, enrollado en un lugar aparte. ¿Qué les quería decir a sus discípulos? Vengo otra vez. Vengo otra vez. Qué bendición, ¿no es cierto? Es la promesa del Señor, vendrá otra vez. Y algo que al estar leyendo esta porción me llenó mucho de gozo, hermanos, es mirar un detalle muy importante cuando dice, hablando de María, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio qué cosa, hermanos, 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Cuando yo leí esto, hermanos, estudiaba un poquito de esto, se me vino a la mente, hermanos, el arca de la alianza, que estaban 2 querubines de lado a lado, mirando allí el pecado del hombre. Y dije, ¿no será que estos ángeles estaban allí también mirando cómo Cristo había vencido a la muerte? Ya no había más que pagar. Ya, como Pablo también lo dice allí en 1 Corintios 15, sorbida es la muerte en Cristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que esta mujer pudo ver esto, pudo ver esos 2 ángeles y después voltea y ve al Señor Jesucristo. Ella no le reconoce hasta que el Señor Jesucristo le llama por su nombre, le dice María, y escucha esa voz que había escuchado los últimos 3 años de su vida. Escucha esa voz, la voz de Cristo. Y de alegría le dice Raboni, maestro, el nombramiento más supremo para un maestro. Y se llena de gozo, se llena de alegría, adora a Dios y va y da ese mensaje a los discípulos. Mi querido hermano y hermana, esto debe ser una realidad en nuestra vida. Nuestro Señor debe convertir en gozo nuestra vida, ¿no es verdad? Debe convertir en gozo nuestra vida cuando nos acercamos a Él. Debemos tener gozo en el Señor. Ahora, explico muy bien, el gozo no es una sonrisa fingida en la boca, no es una sonrisa colgate. El gozo no es que vamos a estar sonriendo en todas partes con no, eso no es el gozo. Eso no es el gozo. Una sonrisa no puede reflejar que hay gozo verdadero en tu corazón. Cuando abrieron el parque de Disneylandia, lo que más tardaron en capacitar a cada uno de los trabajadores de ese parque, y cada momento, cada determinados minutos les repetían era, sonríe, sonríe, sonríe. Por eso cuando vas a Disneylandia todos están sonriendo, es lo que dicen, yo nunca he ido ahí, ¿verdad? Pero, ¿qué les decían? Sonríe. Sonríe, sonríe, sonríe. Porque la gente que va allí quiere verte con una sonrisa. ¿Eso es gozo? Eso no es gozo. El gozo es algo que Dios pone en el corazón. El gozo es saber que Dios tiene el control de todo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. El gozo es saber que no pasa nada sin la voluntad de Dios.
El gozo es saber que Dios está cuidando nuestras vidas, no importa lo que estemos hoy atravesando. María lloraba por su maestro, María lloraba por lo que le había pasado a su maestro, pero cuando lo ve, su corazón se llena de gozo, de convicción, de decir: Señor, tú sigues al control de todo. Señor, no hay nada que se te ha escapado. Señor, tú eres el Rey todopoderoso. Y hermanos, ese gozo es el que debe estar en nuestras vidas. Ese gozo es el que debe estar en nuestro corazón. Saber que Dios está en los cielos reinando, que cuida nuestra vida y que no hay nada que se le escape a su control. Eso es gozo. Eso es gozo. Y los creyentes en Cristo deberíamos estar siempre gozosos. Siempre gozosos. Pero también, hermanos, para los 10 discípulos significó pasar del miedo al valor. Para los 10 discípulos que estuvieron allí, significó pasar del miedo al valor. Busquen, por favor, vamos a leer verso 19. Dice la Biblia en el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué, hermanos? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y leanlo conmigo la siguiente frase: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Estos hombres, estos discípulos, estos 10 discípulos que estaban en el aposento alto, estaban allí temerosos. Tenían miedo de los judíos. Tenían miedo de que los judíos tuvieran una represalia contra ellos. Estaban espantados, estaban temerosos. Tal vez pensando: bueno, ya esto se acabó. Ya este maestro, este profeta hizo una gran obra. Pasamos un tiempo hermoso con él, pero ahora él ha muerto. Y estaban ellos temerosos allí en el aposento alto probablemente. Pero el Señor se les aparece. El Señor entra con ellos. Y el Señor les muestra sus manos, su costado. Y los discípulos se regocijaron. Y el Señor les dice: paz a vosotros. El temor no nos deja tener paz, ¿no es cierto? El temor, la incertidumbre, no nos deja tener paz. Y el Señor les dice a sus discípulos: paz, paz a vosotros. La paz que solamente Dios puede dar. Dice Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paz a vosotros. Y les dice el Señor: como me envió el Padre, así también yo os envío. Recibid el Espíritu Santo. Sopla el Señor. Reciben el Espíritu Santo. Y solamente estaban en la espera del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo viene ya a morar permanentemente en ellos. Pero ¿tuvieron valor? ¿Sí o no? ¿Tuvieron valor esos hombres? Después de escuchar esto, después de esperar la manifestación del Espíritu Santo, ¿tuvieron valor? ¿Sí o no? Sí tuvieron valor, y tuvieron mucho valor para pararse frente a un gobernante, el gobernador del mundo, frente al imperio romano, con sus diferentes personas que estaban allí, o contra los principales sacerdotes. Tuvieron el valor de pararse allí cuando comenzaron a predicar el evangelio y decirle: nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres, porque les estaban
prohibiendo el predicar a Cristo. Y ellos dijeron, no, nosotros no podemos obedecerles a ustedes. Cristo nos dijo, ¿qué cosa? Que fuésemos y que predicáramos el Evangelio. Hermanos, es el valor que estos hombres tuvieron. Y gracias al valor que ellos tuvieron, el Evangelio llegó a todo el mundo conocido. Porque cuando los persiguieron, no se amedrentaron, no se escondieron. Cuando los persiguieron, dice el libro de Hechos, que ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio de Cristo, anunciando el Evangelio del Señor. ¡Qué bendición!, ¿no es verdad? ¡Qué bendición! Y el apóstol Pablo lleva el Evangelio a todo el mundo conocido. Yo no sé cuán temerosos somos. Cuán temerosos somos para mostrar nuestra fe. Pero la resurrección de Cristo debe traer a nuestra vida valor. Valor. Porque tú no estás enseñando algo de lo cual no estás convencido que sea verdad. ¿No es cierto? Estás mostrando algo que es verdad. Una verdad absoluta. Y eso nos debe dar valor ante las personas para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos estar solamente como espectadores. Ya no podemos estar solamente como mirando cómo pasan las cosas. Debemos tener valor, hermanos, para compartir la palabra de nuestro Dios. Debemos tener valor para pararnos frente a un mundo que va en contra de todo lo que Dios ha establecido. Y más hoy, más estos días, estos tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo, debemos tener el valor de pararnos allí y mostrarle a este mundo que Cristo vive, que Él nos rescató, que Él nos cambió, que Él nos transformó, que nuestra vida es un testimonio de lo que Cristo puede hacer en el corazón de cualquiera que se acerca a Él. ¿Por qué estar temerosos? ¿Por qué estar apertrechados nada más? ¿Por qué tener una lámpara debajo de un almud, debajo de un mueble donde no alumbra a nadie? ¿Por qué? Si la resurrección de Cristo trajo a los hombres valor. Para Tomás, la muerte de Cristo significó pasar de la duda a la seguridad. Para Tomás, significó pasar de la duda a la seguridad. Dice el versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, lean lo que le dijo Jesús a Tomás. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tomás tenía una gran incredulidad. Pero esa incredulidad se responde cuando
el Señor Jesucristo se le presenta. Y pasa de esa incredulidad a una seguridad permanente. Él pudo dar testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice el Señor, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es la fe que necesitamos. Mis hermanos, ¿verdaderamente tienes fe en Cristo? ¿Verdaderamente? ¿Verdaderamente? ¿No te ponen no te ponen dudas los extraterrestres? Que están muy de moda ahora. ¿No te pone en duda Confucio? ¿No te pone en duda el Dalai Lama? ¿No te pone en duda todas esas corrientes de pensamientos? ¿No le prendes velas amarillas al arcángel no sé qué? Nuestra fe debe estar anclada en Cristo. Conocemos al Señor. No hay nada que el hombre necesite más que Cristo. Y esa es la fe que debemos tener. Pero primeramente nuestra fe debe estar bien anclada, hermanos. Y Tomás pasó de la duda a la seguridad. ¿Tienes esa seguridad de que Jesús es el Dios? ¿De que Jesús es el Rey? ¿De que Jesús es el Todopoderoso? ¿Sí o no? Ahora hagan algo conmigo. Pónganse en pie todos y lean lo que sigue. ¿Qué dice? Todos en pie. ¿Y qué dice esa siguiente frase, hermanos? ¿La alcanzan a leer? ¿Qué dice? Con María, el énfasis es el amor. Con María, el énfasis es ¿qué? El amor. Cristo amó a María y le mostró su amor. Luego, con los 10, el énfasis es la esperanza. Debes tener esperanza. Cristo vive, debes tener valor. Cristo vive, predícalo. Y con Tomás, el énfasis es ¿qué? Es la fe, la certeza, la creencia de que Dios vive, de que Dios es veraz. Es la fe, la obediencia, eso es. Así que con María, ¿cuál es el énfasis? El amor. Con los 10, la esperanza. Y con Tomás, la fe. Muy bien, pueden sentarse, espero que ya hayan despertado todos. Número 2. La resurrección de Jesucristo nos da poder para servirle. Y quiero que veamos esto, hermanos. La resurrección de Cristo nos da poder para servirle. Es importante notar la forma en la que el apóstol Juan termina su evangelio. En el capítulo 21, él cierra su evangelio. Y qué importante que lo cierre así. Porque cuando leemos esto, podemos entender el gran trabajo que hizo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Jesús se manifiesta una vez más a sus discípulos. Y quiero mostrarles, a ver si puedes ponerme la diapositiva anteriores, las dos anteriores, por favor. Quiero mostrarles, hermanos, una foto de, a una anterior, de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tumba que se cree que el Señor estuvo allí. No está aquí, pues ha resucitado. Esa tumba, hermanos, tiene una peculiaridad. Y por eso, el hermano que la descubrió, un arqueólogo, buscando la evidencia bíblica, pudo determinar que esta era la tumba, porque la tumba de Jesús tenía una peculiaridad. Por lo regular, las tumbas tenían una sola sala. Y al fondo ponían el cuerpo y los familiares estaban allí, pues llorando por él, preparando su cuerpo. Pero en el Evangelio de Marcos nos narra la peculiaridad de la tumba. Y esta tumba, cuando dice Marcos, cuando ellos entraron a la tumba, voltearon a su derecha y vieron que no estaba el cuerpo del Señor. Así que esta tumba tenía dos cámaras, por decirlo así. Una donde estaba la familia y otra donde estaba el cuerpo del Señor. Y esta tumba, que está cerca a unos
metros, unos no sé cuántos metros, 100, 200, 300 metros del Monte de la Calavera. Es el jardín donde José de Arimatea había cavado esa tumba. Así que lo bajaron de la cruz, lo llevan a ese jardín y depositan al Señor en esta tumba. Ahí es donde se cree que el Señor fue puesto su cuerpo. Coincide la calavera, el Monte de la Calavera, con la tumba de Cristo allí. ¿Puedes pasar la siguiente? Ahí en la parte, es una réplica de la piedra, no es la original. Es una réplica de la piedra. Arriba es la parte derecha donde el cuerpo de Cristo fue puesto. ¿Sí? Ahí abajo está otra toma de la tumba del Señor Jesucristo. Tiene ahí un sello de los templarios cuando llegaron y encontraron esta tumba allí, ¿verdad? Pero no está ahí, hermanos. No está ahí. Él ha resucitado. Y esa es una de las cosas, hermanos, que al estar allí en Israel, al estar en el Getsemaní, donde Cristo oró por nosotros, donde Cristo intercedió, donde Cristo dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al estar ahí en el monte Calvario, en el monte de la Calavera, y mirar donde Cristo fue levantado en la cruz, y después ir a su tumba, y saber que esa tumba está vacía, hermanos. Yo puedo describirle muchas cosas, pero yo les quiero decir que eso ha cambiado mi vida para siempre. Mi amor por Cristo ha aumentado tanto, porque lo que la Biblia dice es verdad. Cristo no está en esa tumba. Cristo no está ahí. Cristo se levantó de entre los muertos y eso nos debe dar una plena seguridad, certeza de que estamos en la verdad. Que estamos en la verdad. Y como te decía, Juan termina su evangelio con esto, con el poder que Jesús nos da para servirle en la resurrección. Jesús se manifiesta una vez más a sus discípulos en el mar de Galilea. Ahora sí, les voy a poner una foto del mar de Galilea. Es una partecita del mar de Galilea, hermanos. Ahí la tomamos cuando estábamos en Betania, donde fue la alimentación de los 5,000, muy cerca de ahí. En el mar de Galilea, del otro lado no es muy ancho, donde pasan, y pasaron al otro lado, a Gadara y a todo eso, ¿verdad? A Betsaida, todo eso. Ahí está el mar de Galilea, hermanos. Y dice la Biblia que Jesús se manifiesta una vez más a sus discípulos ahí donde todo comenzó. Todo comenzó en el mar de Galilea. Cuando Cristo ve a Juan y a Jacobo. Y luego de ahí llama a Pedro y a Andrés. Ellos eran pescadores, tenían su empresa de pescados. Ellos ahí trabajaban, ellos allí estaban. Y Jesús, dice el capítulo 21 de Juan, va una vez más al mar de Galilea. ¿Por qué? Porque Pedro y los demás discípulos a los que le dijo Pedro, regresaron a ese lugar a pescar. Lo mismo que el Señor había hecho al principio de su ministerio, lo hizo una vez más. Miren, Juan capítulo 21, verso 5. Juan capítulo 21, miren, déjenme leer los primeros versículos. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Es el mismo, Tiberias y el mar de Galilea es el mismo. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó, hermanos? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo,
se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5, va a ser proyectado, léanlo conmigo. ¿Qué dice? Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¿qué le dijo Juan a Pedro? ¿Qué le dijo? Es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la gran cantidad de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Una vez más, el Señor se manifiesta con estos hombres como lo hizo al principio, con la pesca milagrosa. Pedro dijo: voy a pescar, tengo que alimentarme y tengo que alimentar a mi familia. Fueron otros más, pero estando allí Jesús vuelve a manifestarse a ellos y les vuelve a decir: ya sé que no pescaron nada en toda la noche, echen la red. Y no podían con tantos peces. Y Pedro se pone su ropa, su túnica, y se avienta al mar para ir con su Señor. Para ir con su Señor. Y cuando se acercan al Señor, el Señor le estaba esperando con las brasas prendidas y un pez y unos panes. Y tiene una plática importante con el apóstol Pedro. Recordemos que él negó al Señor 3 veces antes que el gallo cantara. Cuando nosotros leemos que el gallo cante, como mexicanos nos imaginamos al gallito kikiriki, ¿no? Pero no fue así, hermanos. En la ciudad antigua, en Jerusalén, en la torre norte de la ciudad, estaba justamente enfrente de la casa de Anás. ¿Sí? Imagínate, aquí está la torre norte de la ciudad antigua. Y enfrente está la casa de Anás, justo enfrente está la casa de Anás, a donde llevaron a Jesús para juzgarle por primera vez. Y donde estaba Juan, allí, y llegó Pedro también. Y Pedro se empezó a calentar en las brasas de fuego que estaban allí prendidas. Y un momento atrás, Pedro le había dicho: no te negaré. Iré contigo a la muerte si es necesario. Y el Señor le dice: a ver, Pedro, espera. Antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces que me conoces. Y él estaba ahí, enfrente de la casa, en la casa de Anás, enfrente de la torre norte. Y lo negó 3 veces. En la ciudad santa, en Jerusalén, no pueden entrar gallos ni gallinas, porque son animales sucios. No hay gallos, no hay gallinas allí. Sino que a esa torre norte, cuando venía un acontecimiento especial, o cuando iba a amanecer un nuevo día, salía un trompetista y tocaba la trompeta. Eso era el cantar del gallo. Así que cuando este hombre toca la trompeta, Pedro dice: negué a mi Señor. Y sale de ese lugar, de la casa de Anás. De verdad, hermanos, es impactante mirar la torre norte y mirar dónde estaba la casa de Anás. Ahí estaba Pedro y lo escuchó. Y salió de ese lugar y lloró amargamente. Y lloró amargamente. Y el Señor tenía una plática pendiente con su apóstol.
Ya lo había visto antes, porque dice la Biblia que se le apareció a Cefas. Ya habían platicado algo, pero faltaba algo que Cristo tenía que dejar claro en la mente del apóstol Pedro. Dice Juan capítulo 21. Por favor, ubiquémonos en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Cuál es la pregunta? ¿Me amas más que estos? Mira la pregunta. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijere la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: ¿qué cosa, hermanos? Sígueme, sígueme. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En realidad, Cristo le estaba diciendo: ¿me amas como afirmas más que otros discípulos me aman a mí? ¿Te acuerdas que él le había dicho: Señor, yo te amo a ti, yo voy a dar mi vida por ti? Y Cristo le dice con esta pregunta: ¿me amas como afirmas? ¿Me amas como lo has dicho? Tú has dicho que tú me amas más que los otros discípulos. ¿Me amas así? ¿Me amas con ese amor, Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Y qué le dijo Pedro al Señor? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Me encanta esta porción. La Biblia dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Jesús? ¿Cuántos? A ver, levanten su mano los que aman a Jesús. Levanten, pueden bajarla. Levanten su mano. ¿Cuántos le han fallado a Jesús? Pero Jesús, ¿qué te dice? ¿Me amas? ¿Me amas como dices? Pedro, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le contesta: ¿qué cosa, hermanos? Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Pastorea mis ovejas. Apacienta mis corderos. En otras palabras, alimenta a los pequeños corderitos que se están acercando
¿Me amas? Entonces pastorea, dirige a mis ovejas. Pedro tuvo dos encomiendas: ser pescador de hombres y ser pastor. ¿No es cierto? Él tenía que ir y tenía que pastorear. Y por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y ahí es cuando Pedro tiene que apelar a ¿qué cosa? A la omnisciencia de Jesús. Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que hay dentro de mi corazón. Tú lo sabes todo. Y Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Me encanta esta porción. Porque a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, nuestro Señor quiere darnos otra oportunidad más para servirlo. Para servirlo. Queridos hermanos, estamos aquí para servir a Cristo. No estamos aquí para ser servidos por Cristo. Estamos aquí para servir a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. Ese es el trabajo que nosotros debemos realizar constantemente. Y su resurrección nos da el poder para hacerlo. A pesar de las fallas, a pesar de los tropiezos, a pesar de lo que pueda venir al corazón. Si le amamos genuinamente, Él va a estar allí para restaurarnos, para decirnos, hay otra oportunidad. Puedes seguir adelante. No te debes quedar postrado. No puedes quedarte así. No puedes quedarte en el campo de batalla. Debes levantarte y seguir peleando por el evangelio. Y querido hermano, es algo que yo quiero que retumbe en tu mente y en tu corazón. Porque la última palabra que Jesús le dijo a Pedro fue: sígueme. Sígueme. Y esa palabra, si gustas ponérmela, Josu, esa palabra en el original significa lo siguiente, la última diapositiva. Continúa ¿qué? Siguiéndome. Eso significa esta palabra, sígueme. Continúa siguiéndome. Continúa siguiéndome. Y eso es lo que el Señor quiere para ti y quiere para mí. Que tal vez vamos a tener tropiezos, que tal vez vamos a tener fallas, que tal vez en algún momento el pecado nos gane, la soberbia nos gane, la autosuficiencia nos gane, la flojera nos gane, la falta de valor nos gane. Pero Jesús está allí. Y Jesús quiere que continúes siguiéndolo. Querido hermano, el andar con Cristo no es emocional. El andar con Cristo no es como me siento hoy, como amanecí hoy. ¿Tengo ganas de leer o no tengo ganas de leer? ¿Tengo ganas de orar o no tengo ganas de orar? ¿Tengo ganas de congregarme o no tengo ganas de congregarme? ¿Tengo ganas de servirlo o no tengo ganas? Eso no es el cristianismo. El cristianismo es seguir siguiendo a mi Señor. ¿Pero de qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pedro había quitado por momento los ojos de Cristo, en Cristo. Por eso Cristo tuvo que hablar con él y decirle: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? A ver, voltea, aquí estoy. Que tu rostro, tus ojos estén puestos en mí. Y después de esto, empezamos a leer en el libro de Hechos, los primeros 12 capítulos, el gran hombre en que se convirtió el apóstol Pedro.
el Señor le dijo cómo iba a morir. Otro te ceñirá. Irás a donde no quieras ir. Él murió crucificado. Y la tradición dice que antes de morir crucificado, Él pidió que lo crucificaran de cabeza, porque no era digno de morir como murió su maestro. Lo amó y mostró su amor para Cristo. Querido hermano, de verdad, que esto nos mueva. Que esto, hermanos, mueva algo en nuestro corazón para servir a nuestro Señor. Para no hacer las cosas por emociones, sino por convicciones firmes, verdaderas, estables. Dios te ha puesto en esta iglesia. Miren, volteen a ver la iglesia que tenemos por la gloria de Dios y la honra de nuestro Dios. Casi está el 100% de todos los que vienen. Casi, faltan muy pocos. Vean nada más lo que Dios ha hecho. Esta es nuestra iglesia. Esta es la iglesia en la que Cristo nos puso. Esta es nuestra iglesia, hermanos. Esta es la iglesia en la cual el Señor te dijo, tú vas a ser parte de este cuerpo, porque te necesito ahí. Porque ahí te quiero. ¿Sabes que eso ha estado metido en mis huesos? Yo no sé cuándo el Señor me vaya a retirar de este lugar, porque Él me va a retirar. Yo nunca me voy a ir de aquí, hermanos. En las invitaciones que me han hecho para ir a pastorear otras iglesias mucho más grandes, con un cuerpo pastoral, ir como un pastor principal, una iglesia con instituto, y me hace una invitación para ir a ser el pastor principal de esa iglesia. Les dije, hermanos, mi corazón está en la iglesia que pastoreo. Amo esta iglesia. Les amo en el Señor. Y desgastaré mi vida y mis fuerzas por servir a mi Señor en este lugar. Yo pudiera estar como evangelista del compañerismo nacional. Reúno todos los requisitos para la gloria de Dios, para dedicarme al 100% al evangelismo. Pero ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Porque Dios me puso aquí en este lugar. Miren, créanme que sería muy cómodo el evangelismo, porque llego a una iglesia, predico el evangelio, me voy a otra y no sé si tienen problemas, si hay chismes, si hay desavenencia, no sé nada. Qué bueno sería, ¿no? En cambio, como pastor tienes que afrontar un montón de cosas. Sería muy cómodo ser evangelista, muy desgastante, pero muy cómodo. Sin embargo, hermanos, Dios me puso en esta iglesia y amo esta iglesia. Y me gustaría que ese amor lo tengas tú también por esta iglesia. Una iglesia en donde nos estamos esforzando por predicar la doctrina bíblica. Una iglesia donde tus hijos tengan un cobijo doctrinal. Una iglesia donde tus nietos puedan crecer en la doctrina bíblica. ¿Sabes que eso es lo que debemos estar pensando y preparándonos? Mi iglesia es un lugar seguro para mis hijos. Mi iglesia es un lugar seguro para mis nietos. Esta es mi iglesia. He podido ir a muchas iglesias. Mi esposa me ha acompañado a muchas también. Nos encanta ir a otras iglesias, nos gusta, sí. Pero nunca como nuestra iglesia. No importa que tenga 1000 gentes la otra iglesia, no importa que tenga 500, no importa. Ni una es como en la que Dios me ha puesto. Ojalá tú tengas ese mismo sentir. Esta es nuestra iglesia. Ustedes son mis hermanos. Ojalá que esto nos mueva y que la resurrección de Cristo nos dé el poder para continuar siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Puestos en pie, vamos a orar, por favor.
Señor, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendigo tu nombre por la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, mi Dios, porque te has manifestado a nosotros y nos has amado con un amor eterno. Estamos convencidos, Señor, que servimos a un Dios vivo y verdadero. Señor, yo quiero suplicarte que lo que tu resurrección provocó en la vida de esos testigos oculares, de esos hombres que te vieron resucitado, nosotros podamos tomar esto con fe, Señor. Nosotros podamos, Señor, tomar esto con esperanza. Y, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas. Y que tus palabras, la palabra que tú le dijiste al apóstol Pedro, quede grabada, acuñada, cincelada en nuestro corazón. Sígueme, continúa siguiéndome. Señor, que todos los que estamos aquí podamos armarnos de este pensamiento. Aumenta nuestro amor por ti, Padre Santo. Aumenta nuestro amor por tu iglesia, mi Dios. Pero, Padre mío, aumenta nuestro valor para servirte. Aumenta nuestro valor para dejar las cosas que se nos enredan en los pies, esos pecados que están allí, y decirle no al pecado, decirle no a la carne, crucificar nuestra carne contigo en la cruz y vivir para ti, Señor. No sé si esta mañana el Señor Jesucristo está teniendo una plática contigo, como la que tuvo el apóstol Pedro, como la que tuvo con el apóstol Pedro. Yo no sé si hoy el Señor Jesucristo te está diciendo, te está preguntando, y esto lo digo de una manera figurada. Si Él te habló en su palabra, lo que leímos de su palabra, pero si el Señor, y te estás apropiando ese versículo, y el Señor te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? Yo no sé si alguien en esta mañana Dios está hablando con usted. Y tal vez te está diciendo, no te quedes postrado. Continúa siguiéndome. Continúa siendo un instrumento de justicia en mis manos. No te detengas. No te pares. No pongas tus ojos en la gente, pon tus ojos en Cristo. Yo no sé cuántos de los que estamos en esta mañana, pero yo sí lo voy a hacer. Caer de rodillas delante de mi Dios y decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Perdóname. Perdóname. Y quiero continuar siguiéndote, Señor. Quiero ser un instrumento en tus manos. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ayúdeme a orar? Quiero continuar siguiendo a mi Señor. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué no venimos aquí al frente, hermanos? ¿Por qué no nos postramos ante Dios? ¿Por qué no decimos, Señor, aquí está mi vida, Padre Santo? Tú que levantes tu mano, ven, pasa. Estamos delante de un Dios santo y es nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no nos arrodillamos? ¿Por qué no le decimos, Señor, aquí estoy? Gracias por la oportunidad. Gracias por la bendición.
Señor, aquí está mi vida, te la entrego como un instrumento útil en tus manos. Quiero continuar siguiéndote, mi Dios. Auméntame mi amor por ti. Auméntame mi amor por tu iglesia, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está en todo lo que yo tengo, te lo deposito a ti. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Por qué no se lo dices? ¿Por qué no se lo entregas al Señor? Te dejo que ores. Tú sabes lo que está en tu corazón. Señor, gracias por tu palabra. Has hecho algo en nuestros corazones, Señor. Padre, y que esta tristeza se convierta en gozo. Padre, danos valor y danos seguridad en ti, mi Dios. Gracias por darnos siempre una oportunidad para servirte, para regresar al lugar donde tú nos quieres. Tú pongo la vida de mis hermanos en tus manos, Señor. Ayúdanos, úsanos, y que podamos salir como el apóstol Pedro, Señor, a hacer una gran diferencia en este mundo. Por favor, Padre, te lo suplico, en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos.